Bueno, muy buenas a todos. El día de hoy quiero hacer un video sobre la apariencia real de Jesús o el aspecto físico de Jesús. Y la razón por la que quiero hacer este video es porque últimamente anda rondando por las redes sociales una foto extraña de un fulano de etnia posiblemente árabe, a quien se le atribuyen supuestamente ser la apariencia real de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues en este video quiero, con evidencia histórica, bíblica e incluso mística, explicarles cuál era la verdadera apariencia de Jesús. Bueno, todo esto comienza por el fotógrafo neerlandés Bas Uterbeek, quien ha diseñado con ayuda de la inteligencia artificial una aproximación artística del que sería el rostro de Jesús. Una imagen que se ha vuelto viral en las redes sociales y es la que ven en este momento en pantalla. A inicios de septiembre, Uterbeek publicó la foto del rostro de Jesús que logró diseñar gracias al programa ArtBreeder, luego de juntar varias pinturas que se han hecho sobre Jesús a lo largo de la historia. El fotógrafo indicó que hace más de un año ha estado trabajando con este programa, que utiliza una red neuronal entrenada en fotografías y pinturas de miles de rostros humanos para reproducir imágenes fotorrealistas. Esta aplicación permite combinar múltiples fuentes de rostros y fusionarlas en una versión sintetizada guiada por las decisiones artísticas del usuario, señaló. Y bueno, este señor nos dice que para lograr su interpretación del rostro de Jesús, juntó la imagen del manto de Turín, o la sábana santa también llamada, con diferentes pinturas de origen bizantino y renacentista, que retratan a Jesús como por ejemplo el Salvator Mundi de Leonardo da Vinci. Bueno, para lograr una representación de un rostro de una persona de Oriente Medio, este fotógrafo realizó algunas modificaciones, como por ejemplo el largo del cabello y la barba, para asemejarse a los retratos del Fayum, pinturas realistas del siglo II halladas en Egipto. Básicamente, ¿qué fue lo que hizo este artista? Uterbeek lo que hizo fue mezclar el manto de Turín con imágenes de pinturas de etnia árabe, una etnia, aclaro, y como lo vamos a ver más adelante, a la que Jesús jamás perteneció. O sea, el hecho de que Israel quede cerca de la península arábica no hace que él fuera árabe, y eso es algo que la gente no entiende. Um, el pueblo hebreo es muy, pero muy distinto, y ya veremos más adelante por qué. Otra imagen que fue muy popular en su momento fue la que se popularizó con un documental de Discovery Channel, en la cual colocaban una foto CGI que más parecía la foto de un hombre neandertal que de un ser humano, que es la que ven ahora en pantalla, y sin ningún tipo de argumento que fundamentara esta apariencia. Otro mito sobre la apariencia de Jesús es que las versiones retratadas por Miguel Ángel supuestamente se tratarían de Tommaso Cavalieri, un supuesto amante del artista, lo cual es falso y ninguna fuente seria ha certificado que ellos fuesen amantes. Eso es más un mito que surge en la posmodernidad, o sea, un mito que surge de hoy día para ridiculizar la imagen de Jesús. Se le suele indilgar a Miguel Ángel el haber pintado las imágenes que ven en pantalla, a mano izquierda el Sagrado Corazón y a la derecha la Divina Misericordia, imágenes que fueron pintadas en Francia y en Polonia respectivamente, muchos siglos después de morir Miguel Ángel y a muchos kilómetros de distancia de donde él vivió, por lo cual esto no es más que una mentira sin fundamento. Bueno, ahora entremos en materia. La tradición judía sostiene que el origen de los israelitas está en los 12 hijos de Jacob, que se trasladaron a Egipto, donde sus descendientes constituyeron 12 tribus. Ellas fueron esclavizadas durante el reinado de un faraón en Egipto. En la tradición judía, la liberación de los hijos de Israel de Egipto y los sucesos del Éxodo, cuando eran conocidos mm, por el pueblo de Israel, ellos fueron conducidos por Moisés hasta la tierra prometida y marcan de modo decisivo la formación del pueblo israelita. La Biblia narra que luego de estos acontecimientos pasaron 40 años vagando por el desierto. Luego llegaron a Canaán y conquistaron bajo el mando de Josué, quien repartió el territorio entre las 12 tribus de Israel. Durante un tiempo, el pueblo fue regido por una serie de gobernantes que se llamaban los jueces. Luego dio lugar la monarquía en un reino unificado. El primer rey fue Saúl, de la tribu de Benjamín, y fue el primer rey de Israel, seguido por David, de la tribu de Judá, quien estableció el linaje del que saldrían numerosos reyes, como por ejemplo Salomón. Luego del reinado de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. Por un lado, el reino de Judá, formado por las tribus de Judá y Benjamín, y por el otro el de Israel, al norte, formado por las 10 tribus restantes. Unos 200 años más tarde, Salmanasar V conquistó el norteño reino de Israel y deportó a sus habitantes a Nínive, capital antigua de Asiria. De ellos se perdió constancia, por lo que se suele hacer referencia a las 10 tribus perdidas.
Pero ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver la historia del pueblo de Israel con la apariencia de Jesús? Pues mucho. De hecho, muchísimo, y ya vamos a ver por qué. No voy a contar obviamente toda la historia del pueblo de Israel, solamente como la parte que nos interesa para determinar el aspecto promedio que pudo haber tenido una persona que hubiese vivido en ese lugar y en ese contexto, en ese tiempo. Entonces, continuando, después de más de un siglo, el reino de Judá fue conquistado y el templo de Jerusalén fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C. La élite fue deportada a Mesopotamia, dando lugar a lo que se conoce como el cautiverio de Babilonia. Pero en el año 538, el rey persa Ciro el Grande, que entonces ya dominaba Babilonia, dio a través de un edicto su consentimiento para el regreso de los judíos a su tierra nativa. Y parte importante de la población judía en Babilonia regresó entonces a su patria, conducida por los profetas Esdras y Nehemías. Bajo el dominio persa, Judea fue restaurada en el 537 y el templo de Jerusalén reconstruido entre el 520 y el 515 a.C. Los judíos constituyeron un estado semi-independiente hasta el 332 a.C. Luego de eso viene la ocupación griega, que en aquel entonces, pues Alejandro, el rey de Grecia, comenzó su conquista del imperio persa y llegó a dominar Judea en 332 a.C. Su fallecimiento dividió el imperio entre sus generales y se impuso el imperio seleucida en una zona que abarcaba desde el Mediterráneo en la frontera con la India hasta abarcando incluso la parte que correspondía pues a Israel. O sea que Israel perteneció a este imperio seleucida, herederos de la cultura helenística que procuraron difundir los reyes seleucidas y gobernaron tal como sus antecesores asirios, babilónicos y persas, haciéndose adorar como dioses, y frecuentemente estuvieron en guerra con la dinastía tolemaica de Egipto. Entonces, pues vemos que Israel tuvo muchísimas invasiones. ¿Y esto por qué lo digo? Porque Israel, por su ubicación, no sé si privilegiado o no, pero esta ubicación conecta tres grandes masas continentales, que son África, Europa y Asia. Razón por la cual este pueblo no solo fue invadido múltiples veces, como ya vimos, por los asirios, por los babilonios, por los persas, por los griegos, por los romanos, etcétera, y después de eso mucho más, sino que pues esta gente era de orígenes muy diversos. Es importante tener en cuenta eso, ¿no? Los griegos y los babilónicos y los persas son gente de origen diverso, y quienes en no pocas ocasiones llegaron a mezclarse con la población judía local, haciendo de este un pueblo multiétnico y diverso en cuanto a lo que hablamos de pues aspecto físico, ¿no? Obviamente, pues que todos seguían manteniendo su linaje judío, pero tenemos que tener en cuenta que una cosa es el aspecto físico, la raza, digámoslo así, y otra cosa es el linaje. Bueno, entonces esa diversidad, como ya explicamos, que es diferente linaje a raza, esa diversidad racial del pueblo judío que incluso se conserva en la actualidad. Usted va a Israel o lugares donde hay judíos y el aspecto de todos ellos es diferente. Entonces no se les puede encasillar con un aspecto. Entonces, tal y como en la actualidad el pueblo judío ya desde antes de Cristo era diverso étnicamente, e igualmente podemos decir que los procesos de las migraciones humanas son tan antiguas como el ser humano mismo. Encasillar un personaje histórico, un color de piel o una apariencia determinada, basándonos únicamente en un factor de índole territorial, es algo irrisorio en cualquier época de la historia. Por ejemplo, hay evidencia de que los indígenas de Sudamérica provienen de Asia, de donde llegaron decenas de miles de años atrás por el estrecho de Bering, solo por citar un ejemplo. Así que afirmar que el físico de Jesús era árabe o africano es incorrecto. Pero, ¿qué otra luz podemos encontrar sobre el tema del aspecto físico de Jesús? Bueno, resulta que la Biblia sí nos habla de uno de sus ascendientes más célebres, el rey David, y la Biblia sí nos dice cómo era su aspecto físico. Entonces, para eso podemos abrir la Biblia en Primera de Samuel capítulo 16, versículo 12, que dice así: y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y muy bien parecido. Y Dios dijo: levántate, úngelo, porque este es. Entonces ahí vemos como queda en evidencia que en el pueblo judío había también personas de cabello rubio. Pero antes de ese aspecto, algunas personas dicen que no hay suficiente evidencia bíblica de que la Santísima Virgen María no era descendiente de David, lo cual es falso, ya que la Biblia en varias ocasiones titula a Jesús como el hijo de David, como por ejemplo en Mateo 22:42. Ahora bien, ya probamos que el pueblo judío era multiétnico, así como lo es hoy día, y que incluso habían personas de cabello rubio y personas pues de tez más oscura. Y una de esas personas era ascendiente de Jesús.
Pero ¿y qué otras evidencias podemos tener para determinar cuál era la apariencia de Jesús? O sea, aparte de estas evidencias bíblicas e históricas, ¿será que hay algo más? Bueno, hay un testimonio extrabíblico que es de una carta apócrifa, lo cual no quiere decir que sea falsa de entrada, sino que simplemente, pues, no, cuando decimos apócrifo es que no pertenece al canon bíblico, pero no decimos que esta carta sea falsa, porque esta carta, pues, tiene, pues, alguna digámoslo así, evidencia de que quizá pudo, lo más probable es que esta carta fue cierta. Y es una carta que escribió Poncio Pilato a Tiberio César. Entonces solamente voy a leer la parte concerniente a la apariencia física de Jesús, ya que es el tema que nos ocupa en este momento, y la carta es un poco larga. Básicamente, ¿qué dice? Vamos a leer este pedazo, le dice a Tiberio César, diciéndole pues Pilato a su jefe, el César. Apareció en Galilea un hombre joven que en nombre del Dios que lo envió predicaba humildemente una nueva ley. Primero temí que su intención fuese sublevar al pueblo contra los romanos, pero pronto se borraron mis sospechas. Jesús de Nazaret habló más bien como un amigo de los romanos que no de los judíos. Cierto día observé un grupo de personas, a un hombre joven que apoyado en el tronco de un árbol hablaba tranquilamente a la multitud que le rodeaba. Se me dijo que era Jesús. Esto podía haberlo supuesto fácilmente por la gran diferencia que había entre él y aquellos que le escuchaban. Su pelo era rubio y su barba le confirieron su apariencia un aspecto celestial. Parecía de unos 30 años. Jamás había visto una faz más amable o simpática. ¿Qué diferencia tan grande había entre él y los que le escuchaban? Y como no deseaba molestarle con mi presencia, proseguí mi camino, indicándole sin embargo a mi secretario que se uniera al grupo y escuchara. Más tarde, mi secretario me informó que jamás había leído en las obras de los filósofos nada que pudiera compararse con las enseñanzas de Jesús. Me informó que Jesús no era seductor ni agitador. Por ello debemos protegerle. Era libre de actuar, de hablar y de reunir al pueblo. Esta libertad limitada provocaba a los judíos, los indignaba y los irritaba. No a los pobres, sino a los ricos y poderosos. Entonces, como podemos ver, el autor de este texto describe a Jesús como una persona de apariencia celestial. Muy, muy diferente a las apariencias que hoy día quieren endilgarle los progres y por modernistas a Jesús. Y vemos también pues como incluso en la crucifixión, en el juicio de Jesús, Poncio Pilato hizo lo posible, o bueno, no llegó hasta las últimas consecuencias como debió ser, pero sí hizo un intento de que no fuera crucificado. Ahora ya habiendo visto esto en otros testimonios, ¿cómo más podemos acercarnos al tema del asunto del aspecto físico de Jesús? Pues no nos queda otra que escuchar los testimonios de los místicos. ¿Y quiénes son los místicos? Son santos que la iglesia de manera extraordinaria es, considera que pudieron ver físicamente a Jesús. En la historia de la iglesia hubo cientos de místicos. Una de ellas es Santa Faustina Kowalska, santa polaca cuyas revelaciones fueron certificadas por la iglesia como de origen divino. En su diario se puede apreciar un pasaje bastante interesante en el cual Jesús le pide que vaya a pintar un cuadro de él. Ella le obedece y se lo muestra, a lo que él le contesta: nadie nunca podrá retratar cuán hermosa es mi apariencia física. Sin embargo, a la fecha, este cuadro es lo más parecido posible. Por tanto, según este testimonio, jamás vamos a poder tener una representación fidedigna de la real apariencia de nuestro Señor. Pero este cuadro de Jesús misericordioso es lo más parecido a la fecha. No solo por el testimonio de Santa Faustina, sino también como vimos en la revisión histórica del pueblo judío y la evidencia bíblica de que Jesús no tenía un aspecto árabe. Él provenía de un pueblo multirracial, lo que hace que su aspecto no fuera como el promedio de la gente de la península arábica y norte de África. Y pues también es importante tener en cuenta y tener claro que Jesús era Dios, o Jesús es Dios. Entonces, pues su aspecto debió haber sido muy celestial y no el aspecto que nos quieren mostrar hoy día. Espero con esto haberles dado algo más de claridad sobre el tema. No siendo más, les deseo bendiciones, un saludo y hasta la próxima.